Bueno, pues yo soy psicóloga de formación. Hice una maestría, soy egresada de la maestría en psicología con orientación en neuropsicología del CUCS y un doctorado en biociencias aquí en Cualtos, con la línea de investigación en neuropsicología y neuroinmunología. La neuropsicología es la disciplina científica que estudia la relación entre el cerebro y la conducta. Esto quiere decir que nos fijamos en cómo funciona el cerebro, pero también cómo a través de los procesos cognitivos, la memoria, la atención, el lenguaje, estos nos explican la conducta. Es decir, cómo nos comportamos, qué hacemos, cómo hablamos y demás. La neuropsicología estudia los procesos cognitivos, cómo funciona el cerebro. La psicología enfocada en términos de psicoterapia o en términos de psicología clínica está más relacionada con comprensión de los estados emocionales y la conducta. Entonces, los neuropsicólogos nos enfocamos principalmente en esto de cómo podemos observar nosotros o qué observamos cuando una persona está hablando, cómo funciona el lenguaje y qué representación tiene en el cerebro. Y lo mismo con los demás procesos, memoria, atención y demás. En la parte clínica es directamente los estados emocionales, es decir, la ansiedad, el miedo, la tristeza, la felicidad y cómo esto impacta en su conducta, en su vida diaria. Generalmente alguien deriva hacia nuestra atención. Ya no, bueno, últimamente estamos siendo el profesionista de primer contacto, generalmente, y eso tiene reciente, porque anteriormente era siempre derivaciones. Es decir, nosotros actuamos como un especialista, es decir, los psicólogos tenemos esta rama en general, en donde ya cada uno se especializa en psicología clínica, en neuropsicología, en psicología organizacional y demás. Entonces, quien nos deriva a nosotros son médicos neurólogos, pediatras, psiquiatras, psicólogos clínicos que requieren la atención en diferentes situaciones que puedan ser trastornos adquiridos o trastornos del neurodesarrollo. Por ejemplo, una persona tiene un traumatismo craneoencefálico, un golpe en la cabeza y entonces necesita que se evalúe su funcionamiento cognitivo, es decir, su memoria, su atención, su lenguaje, esos procesos, y entonces derivan hacia neuropsicólogo para ver cómo está la persona en este tipo de funcionamiento. Cuando hay una situación que el niño no aprende, por ejemplo, en la escuela o que tiene un comportamiento disruptivo, entonces entra psicología clínica. Puede ser que ese comportamiento disruptivo, esa conducta, le esté representando retos en el aprendizaje y entonces es cuando entramos nosotros porque pudiese estar algún trastorno del neurodesarrollo, dígase trastorno por déficit de atención y hiperactividad, es trastorno del espectro autista, una dislexia, trastorno específico del aprendizaje o alguna cuestión de ese tipo. Y también en enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, las demencias, Parkinson. También nosotros estudiamos estos procesos que están siendo afectados por esta enfermedad. Es decir, ante pérdidas progresivas de memoria, nosotros actuamos. Entonces, es ante procesos de neurodegenerativos, ante situaciones adquiridas como golpes en la cabeza, algún evento vascular cerebral o algunas situaciones del neurodesarrollo. Que se ha estudiado que en estos dos trastornos de esquizofrenia y bipolaridad hay afectación cognitiva. Hay una hipofunción de algunas estructuras cerebrales como la corteza prefrontal y al haber una hipofunción, es decir, una función disminuida, puede haber una afectación en la toma de decisiones, por ejemplo, en la resolución de problemas, en la regulación, y es ahí donde interviene o sería conveniente la evaluación multidisciplinar, entre ellos la evaluación neuropsicológica. Realmente todos los procesos cognitivos son importantes. Si me remito a cómo les enseñamos los procesos cognitivos a los psicólogos como profesora, te podría comentar que primero enseñamos las funciones cerebrales básicas, que son memoria, atención, lenguaje, movimiento, las praxias, el reconocimiento, las nocias, la identificación de objetos. Y luego enseñamos las funciones cerebrales superiores, que son las funciones ejecutivas, que ya sería como esta cuestión de toma de decisiones, de regulación conductual, de planeación, cognición social, es decir, esta cuestión de atención conjunta, lo que nos permite socializar, teoría de la mente,
Y la inteligencia, este concepto, este constructo que de repente también tiene tantas cuestiones en donde podemos encontrar diferencias en los puntos de vista y se estructura de esa manera. Entonces son como las funciones primarias, vamos a decirlo así, que son básicas y son elementales, son importantísimas, y luego las que son un poquito más complejas. Todas son iguales de importantes, nada más algunas son un poquito más complejas que otras. La necesidad está relacionada con el crecimiento de redes neurales o la eficiencia de las redes neurales. Nuestras neuronas, digamos que tienen una forma de comunicarse. A medida que nosotros interactuamos con el mundo, aprendemos cosas nuevas, pues se van formando nuevas dendritas, que son una partecita de la neurona que permite la comunicación con otras neuronas. Entonces, este crecimiento de las dendritas permite que haya mayor comunicación con otras neuronas y eso hace que seamos más eficientes. Entonces, siempre hablamos en términos de neuroplasticidad si queremos decir que nuestro cerebro está teniendo un poquito más de volumen o de mayor eficiencia al momento de comunicar. Si tenemos mayor eficiencia en la comunicación neuronal, esto se traduce en que nuestras funciones pues están mejor reguladas, mejor controladas y tenemos mayor eficiencia para realizar algunas cuestiones. Justamente es con el término que trabajamos los neuropsicólogos, porque hace un momentito platicábamos de esta cuestión en donde intervenimos en trastornos del neurodesarrollo, en trastornos adquiridos y en trastornos o procesos neurodegenerativos. Entonces, justamente lo que intentamos con la rehabilitación neuropsicológica es implementar estrategias que faciliten la plasticidad neuronal, es decir, que se mantengan las neuronas que están vivas en casos de procesos neurodegenerativos o que haya aumento de la comunicación intraneuronal y esto que permita pues que los procesos se vuelvan, como te comentaba, pues más eficientes. Qué bonita pregunta. Fíjate, nosotros tenemos varias estructuras que funcionan en conjunto. Regularmente, bueno, tal vez en un momentito hablemos de mitos, pero regularmente hablamos en términos cerebrales como si fuese un organismo partido en varias partes en donde cada una tiene una función específica. Y esto no es así. El cerebro funciona como un todo, pero no es que esté todo desorganizado sin ningún tipo de jerarquía, ni mucho menos. Sí hay estructuras especializadas, pero estas estructuras especializadas están en comunicación con otras estructuras y eso facilita que pueda haber una mayor relación y que tengamos funciones cada vez más complejas. ¿Qué tiene que ver todo esto que te acabo de comentar? Bueno, pues porque te voy a comentar que algunas estructuras, sobre todo otra vez la corteza prefrontal, está muy involucrada en la regulación emocional. Pero esto es gracias a que algunas otras estructuras, como la corteza del cíngulo, la amígdala, por ejemplo, la amígdala es una estructura subcortical que está más relacionada con cuestiones de miedo o respuesta rápida emocional, más relacionada con agresividad, con ira, con miedo, pero siempre hay una regulación de las cortezas que están en la parte de enfrente, la corteza frontal, en donde hay un juicio y un control que se llama control inhibitorio que nos dice, ahorita no puedes hacer esto, espera. Esta también la toma de decisiones en donde dice, a ver, haz un peso sobre si te conviene o no te conviene. Entonces, la regulación emocional es un proceso muy complejo en donde intervienen varias estructuras cerebrales, pero principalmente la corteza prefrontal, donde nos ayuda o permite que haya una, pues como dice la palabra, una regulación en la forma en la que nosotros estamos respondiendo ante los diferentes situaciones que tenemos en la vida. Entonces, por eso es importante la neuropsicología en cuestiones de salud mental, porque pareciera que algunos trastornos, como el trastorno depresivo o el trastorno de ansiedad, están solamente relacionados con estado de ánimo. Sin embargo, vemos que hay afectación cognitiva y por lo tanto el tratamiento multidisciplinar o la intervención de otros profesionistas como la neuropsicología, pues puede permitir que se establezcan tratamientos más completos y que permitan a la persona tener más desarrollo de habilidades. Somos o es el área en donde las personas pueden acudir cuando tengan alguna dificultad para aprender, conductas que no pueden ser reguladas o atención con psicólogos que pudiesen tener alguna explicación
de fondo o algún trastorno que pudiera ser identificado y que por lo tanto la intención del establecimiento de diagnósticos, aquí me voy a meter en otra cuestión, permite establecer guías o caminitos hacia dónde podemos dirigir el tratamiento. Porque a veces los papás vienen con esta inquietud de no quiero que se me diagnostique, entonces no acudo al profesional para que haya realice una caracterización de dificultades. Y esto pues conlleva a que no se le dé una explicación adecuada a esta serie de comportamientos que pudieran estarse presentando, por ejemplo, en un niño. Hablando de conductas que son disruptivas, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Cuando está golpeando a sus compañeritos, cuando los muerde, por ejemplo, o cuando provoca a otros. Entonces, si hay afectación en el aprendizaje, si hay conductas que son de difícil manejo, si hay cuestiones en donde tuvo un daño directo el cerebro, llámese por un golpe, algún objeto punzocortante, un evento vascular cerebral, epilepsia, por ejemplo, donde también hay una afectación directa en el cerebro, en el funcionamiento eléctrico, y procesos neurodegenerativos. Si están viendo que hay una pérdida de memoria o del funcionamiento de personas que son adultas mayores, principalmente, pues entonces aquí conviene que se haga una evaluación para permitir determinar si está presente o no un proceso degenerativo. Claro está que no vamos a determinar la etiología, es decir, no vamos a decir la causa, porque pues no tenemos un escáner en las manos, tenemos pruebas y mediante nosotros esto determinamos si está o no presente algunas dificultades que pudiesen atenderse y dar un tratamiento. De hecho, fíjate, yo les digo a mis alumnos, mándenme aunque sea una notita con sus observaciones, porque los peques pueden ser de alguna manera con ustedes o los adolescentes son de alguna manera con uno y de otra manera con otro. Entonces, a mí nos dan información, eso es muy valioso. A veces nos ocultan la información de los otros profesionales como para probarnos y no se trata de eso, se trata de una observación lo más enriquecida que pueda, porque la idea es que si tenemos una evaluación en conjunto, una observación de varios puntos de desarrollo del niño o del adolescente, esto permite poder tener datos más certeros de lo que necesitamos. Entonces sí, nos vamos enriqueciendo y trabajamos en conjunto. Hay en algunos de ellos, por ejemplo, en los trastornos de ansiedad y depresión, hay mayor activación de algunas estructuras amigdalinas, por ejemplo, y una hipofunción en otras estructuras como la corteza prefrontal. Entonces, en los circuitos involucrados en esta comunicación entre las neuronas puede haber redes que no están haciendo su trabajo de manera eficiente y por lo tanto eso conlleva a que haya alteraciones, por ejemplo, o aumento de sueño o disminución de sueño, o una mayor capacidad para concentrarse o menor capacidad para concentrarse, porque entonces principalmente afectaciones en la atención en donde ya no tienen la posibilidad de concentrarse porque están demasiado preocupados con otras cuestiones. Entonces, hay redes, principalmente esas que te menciono, que están ahí involucradas. Mira, ya platicamos un poquito, por ejemplo, que si la persona está deprimida, tiene trastorno depresivo, vamos a ver o notar alteración en su toma de decisiones, por ejemplo, en su memoria, en la toma de decisiones, a lo mejor hay un enlentecimiento en la forma en la que está tomando decisiones, se queda pasmado ahí una media hora determinando qué quiere desayunar, qué quiere comer, la motivación está afectada, no hay estas ganas para querer hacer cosas o por querer pues ayudarse, porque pareciera a veces que es una cuestión de voluntad y no, no solamente es eso, esa cuestión, sino que una afectación directa en estructuras relacionadas con la motivación, la corteza del cíngulo, por ejemplo. Y también en la cuestión en la que nosotros ponemos atención, que es algo que mencionaba hace un ratito, va a costar un poco más de trabajo poder hacer trabajos que requieran concentración en lenguaje, a veces van a tener dificultades para identificar qué nombre quieren decir o qué palabra quieren usar. Va a haber un enlentecimiento no solamente en la velocidad con la que pensamos, sino también la velocidad con la que hablamos. Y bueno, también puede haber disminución de la velocidad con la que nos movemos, por ejemplo.
En algunos otros trastornos, dependiendo pues del tipo de trastorno, va a ser la afectación en el procesamiento cognitivo, pero algo que me gustaría reforzar es que aunque si bien es dependiendo y por eso es importante la evaluación neuropsicológica para permitir saber qué está pasando, tenemos esta famosa últimamente niebla mental en donde las personas se sienten que no pueden identificar algunas cuestiones que son realmente conocidas, que se desorientan o que les pese incluso estar tomando esta decisión de qué quiero, decisiones que pudieran ser muy sencillas, ¿no? Entonces, pues dependiendo del trastorno va a ser la afectación, pero en términos generales sí podríamos ver esta cuestión en donde podemos encontrar fallos en memoria, en atención, en lenguaje, en las funciones ejecutivas que decíamos para planear, para organizarnos. Que dentro del paraguas de la neurodivergencia está la esquizofrenia, el trastorno obsesivo compulsivo, la bipolaridad, junto con trastornos del desarrollo como TDAH y espectro autista. Entonces, este término de neurodivergencias no intenta quitar la dificultad que están experimentando las personas, sino más bien la aceptación y la inclusión de las personas en la variedad de seres vivos. Y esta inclusión conlleva también a términos de funcionalidad, porque a veces separamos a las personas en términos de si funciona para la sociedad o si no funciona para la sociedad. Y creo que estamos también en una situación tan compleja que debería permitir que no todas las personas tuviéramos que tener el mismo nivel de productividad o la misma forma de productividad. Pero bueno, pues ya de que sea neurodivergente no quita que haya una afectación real que se tiene que atender. Entonces, esta cuestión de neurodivergencia solamente es para explicar que existe una variabilidad biológica en la forma en la que están constituidos los cerebros, pero por ningún motivo están eliminando esta cuestión de dificultades. Al contrario, es reconocer las dificultades que atraviesan en un contexto que está hecho tal vez para neurotípicos y que este contexto que tal vez es, no tal vez es muy caótico en nuestro mundo, pues genera dificultades en personas con neurodivergencias y esas requieren ajustes. Realmente el tratamiento farmacológico no tendría que estar peleado con la atención no farmacológica, es un complemento y es muy riesgoso que se limiten tratamientos farmacológicos por tratamientos no farmacológicos. Tenemos que llevarlos de la mano cuando sea necesario. Hay niños que tienen neurodivergencias que no duermen y mamás, por lo tanto, y papás que no duermen. Y esto de repente, para algunas personas que dan o que brindan tratamientos no farmacológicos, es muy fácil decir, uy, no, ese es un tratamiento antipsicótico. ¿Qué hacen dándole un antipsicótico a tu niño? Pero a ver, ese tratamiento que le están brindando le está permitiendo conciliar el sueño, que es una función básica. Si el niño no duerme, no aprende. Y lo peor de todo, pues puede ser una cuestión de fatalidad si no duerme, ¿no? Entonces, realmente no tenemos que estar peleados los tratamientos multidisciplinarios, más bien es importante brindar la atención integral para que la persona pueda sobrellevar sus dificultades de la mejor manera. Mm, no consideraría que necesariamente pudiera haber un deterioro no reversible. Es decir, las cuestiones que sobrellevan una crisis son procesos en los que el cerebro se tiene que readaptar y reajustar. Mientras el cerebro está en proceso, el cerebro de la persona está en proceso de adaptación, va a haber a lo mejor situaciones que parecieran de empeoramiento, pero que solamente son de reajuste y que necesitan volver como a su zona de estabilidad para poder tener una mejor eficiencia. También hay otra cuestión en términos que pasa muy similar, que pasa con los medicamentos, porque en ocasiones las personas esperan que un medicamento que va hacia el sistema nervioso central tenga una respuesta inmediata y esto no siempre es así o no va a ser así. Lo primero que se nota a veces son lo negativo, los efectos adversos y no lo positivo. Pero esto es por lo que les decía hace un momentito. El medicamento también influye en cómo las neuronas se están comunicando y cómo las sustancias químicas del cerebro permiten la comunicación neuronal
y muchos medicamentos van dirigidos hacia esas sustancias, a que haya más sustancia, a que haya menos sustancia, a que se vuelva esta sustancia. Entonces tiene que haber un proceso de readaptación para que puedan tener una función. Y entonces, si hay una crisis, entonces tiene que pasar por este periodo de ajuste para que se note la estabilidad. Por eso pareciera que muchas veces pudiera haber empeoramiento, pero es porque va en esa curvita. Fíjate que en el trauma o trastornos de estrés postraumático o trauma complejo, que es últimamente un término que anda ya usándose cada vez más, si hay una afectación cerebral porque el cerebro aprende, claramente la persona va aprendiendo a sobrellevar ciertas cuestiones y va a haber un periodo también de adaptación. Pero, ¿qué pasa con estructuras cerebrales? La amígdala, que la he mencionado mucho, van a decir que nada más me hace esa estructura, pero la amígdala va a tener una hiperreactividad, es decir, va a reaccionar de manera más a la defensiva, pues, que es la que reacciona ante el miedo y a situaciones de ira. El hipocampo, que es una estructura que está cerquita de la amígdala, también tiene repercusión. Esta estructura está muy relacionada con la memoria emocional. Entonces, estas estructuras tienen una afectación hacia cómo la persona va a seguir experimentando estas situaciones estresantes y estas situaciones de violencia, y también va a haber una mediación en cómo va a responder ante otras situaciones que sean similares o que le activen como este recuerdo. E incluso hay personas neurodivergentes que son más susceptibles al trauma, es decir, experimentan con mayor intensidad situaciones de traición, de mentira. Y digo traición no porque no sea traición, sino porque a veces algunas cuestiones que otras personas pudieran identificar, pues nada más le dije que no a algo y se puede experimentar como una traición, y eso lo hace más susceptible a algunas otras cuestiones que están relacionadas con regulación emocional. Y entonces, si hay una hiperactivación amigdalina, es decir, está funcionando más la amígdala, está más reactiva, va a haber una hipofunción de la corteza prefrontal, por lo tanto, la regulación emocional va a ser menor. Y entonces, o pueden responder también de manera similar a cómo este efecto aprendizaje les fue enseñando cómo actuar cuando alguien te pone a la contra, por ejemplo, o cómo actuar de manera inversa, es decir, como víctima, no como victimario, pues para estas situaciones. Entonces, al haber también una disminución de la función de la corteza, puede haber también menor regulación emocional, pero también afectación en toma de decisiones, también afectación en cómo hacemos el plan, cómo nos organizamos, y entonces se vuelve como otra vez este circulito vicioso donde se van afectando diferentes funciones cognitivas, sobre todo las más complejas. También incluso cómo leemos la amenaza entre los otros, porque si estamos más reactivos, entonces situaciones que a lo mejor no son de amenaza, las experimentamos como una amenaza mucho mayor de la que realmente es, por esta predisposición que se ha ido dando por el aprendizaje. Las personas que trabajamos con salud mental parecemos como disco rayado, ¿no? De tenemos que hacer ejercicio, alimentación adecuada, tenemos que hacer actividades que estimulen a nuestro cerebro, como cuáles, pues aprender otro idioma, aprender a tocar un instrumento. Incluso, por ejemplo, realizar cosas con la otra mano, me decía una persona, no, sí está perfecto relacionar o tratar de utilizar ambas manos para realizar actividades o ejercicios, eso está muy bien. Lo más importante es la constancia, porque si no somos constantes y si no hacemos o intentamos hacer, aunque sea poquito, de estas actividades que pudieran ser estimulantes, entonces no nos funcionan, no tienen una real eh, efecto en lo que queremos lograr. Pero algo importante es, por ejemplo, antes se le priorizaba mucho al ejercicio aeróbico. Últimamente se ha visto que se necesita hacer ejercicio de fuerza porque necesitamos fortalecer a los músculos. Y entonces, si fortalecemos los músculos, tenemos factor de crecimiento neuronal y eso hace que tengamos más dendritas
Y es una forma en la que, por ejemplo, yo me obligo a hacer ejercicio aunque sea 15 minutos al día. Sé que es nada, pero finalmente, si partimos de este punto en donde estamos tan ocupados, si no tenemos una hora, hora y media, 2 horas para ir al gimnasio, pues bueno, aunque sea 30 minutos, aunque sea esta partecita, porque esto va a tener un efecto benéfico para nuestro desarrollo cerebral y nuestro mantenimiento, hablando de neuroplasticidad. Entonces, no nada más el que nos podamos levantar, los músculos los necesitamos para levantarnos cuando seamos mayores, pero también necesitamos que nuestro cerebro tenga esta posibilidad de desarrollar nuevas dendritas, nuevas redes que permitan tener mayor eficacia. Entonces, el ejercicio y la dieta, no voy a hablar de la dieta mediterránea, porque me parece que a veces le damos mucho peso a la dieta mediterránea y si bien he tenido muchos estudios que muestran que es benéfica, nosotros y nuestro contexto no nos permite a veces comer esta situación que nos piden de comer uvas y salmón, por ejemplo. Pero sí tenemos la dieta de la milpa, que está muy estudiada también y que nuestras tortillitas y nuestras legumbres, nuestros frijolitos, nopales, y establecer estas dietas en donde a medida de nuestras posibilidades, pero que sean dietas variadas, que nos permitan también tener los nutrientes que necesita nuestro cerebro. Fíjate que el primer mito que quiero decir es el de que usamos el 10% de nuestro cerebro. Es un mito que empezó como en los 1900 porque un neurocientífico hizo un comentario acerca de que solamente usamos una parte de nuestro cerebro y luego un periodista lo tradujo y se le hizo más padre utilizar un porcentaje y dijo entonces el 10% de nuestro cerebro. Pero bueno, pues efectivamente esto es un mito. Usamos todo nuestro cerebro, incluso cuando estamos dormidos nuestro cerebro está activo porque está consolidando memorias, está consolidando información que aprendió durante el día. Mm, ahorita si nos fijamos, yo por ejemplo me estoy moviendo, estoy hablando, estoy pensando, estoy tratando de darle un hilo a mi idea. Hay muchas estructuras que permiten el movimiento de los labios, que permiten el tener la información disponible para cuando yo la estoy necesitando y por lo tanto poderla emitir. Entonces, realmente nuestro cerebro funciona completito. Claro que hay estructuras que están más especializadas, unas en algunas funciones que en otras, pero eso no quiere decir que no esté funcionando completito. El mito de que los hombres son más inteligentes porque tienen el cerebro más grande que las mujeres. Pues bueno, esa es una cuestión de estructuras anatómicas generalmente relacionada con el tamaño, ¿no? Generalmente los machos de nuestra especie, los hombres, tienen los cuerpos más grandes, por lo tanto, pues van a tener el cerebro más grande, pero eso no quiere decir que haya mayor inteligencia. El volumen en el caso cerebral no necesariamente se traduce en eficiencia. Entonces, que quiero decir que no quiero que se me pase, ya me acordé cuál es, el de la demencia senil. La demencia senil no existe. La demencia senil es un término que está en desuso porque asume que la persona a medida que va madurando, que se vuelve un adulto mayor, entonces ya va a tener problemas de memoria y esto no es correcto. Si bien es cierto que uno de los factores de riesgo es la edad, es decir, mientras más edad tengamos, mayor riesgo tenemos a desarrollar demencia, pero eso no quiere decir que todos los adultos mayores tengan que tener un proceso degenerativo, por lo tanto la demencia senil no existe. Aparte, no está aludiendo a ninguna causa. Ahorita se utiliza el término de demencia, aunque si bien han querido ya modificar el término, últimamente el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, nos menciona que el nombre es trastorno neurocognitivo. Sin embargo, con el uso que se le ha dado, este amplio conocimiento que se tiene del término demencia, pues se permite todavía su uso. Pero demencia debido a, es decir, demencia debido a enfermedad de Alzheimer, demencia debido a enfermedad vascular, demencia debido a Parkinson, siempre tiene que haber una etiología fundamentada, que es la causa de la demencia, no la edad. Ejercicio, alimentación, sueño y estimulación. Y estimulación no me refiero a estimulación en pantallas, por favor, no. Al contrario, de hecho aquí en Ceremo estamos teniendo una campaña
para favorecer la regulación del uso de pantallas, porque últimamente estamos sustituyendo la pantalla. Yo sé que me están viendo en una pantalla y que esto va a sonar incongruencia, pero últimamente estamos sustituyendo la interacción entre nosotros para la pantalla, para tiempo en pantalla. Entonces, pues otra vez a riesgo de sonar repetitiva, ejercicio, actividad física, socialización, la interacción humana, nuestro cerebro social, necesitamos socializar, necesitamos una interacción uno a uno. Eh, la alimentación lo más adecuada que se pueda, dependiendo del contexto, y también pues la estimulación en términos de hacer que nuestro cerebro aprenda cosas nuevas. Y otra cuestión muy importante, hace ratito mencioné lo de la voluntad. La voluntad también se entrena. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer que nuestro cuerpo vaya haciendo y animándose a hacer cosas diferentes a medida que vamos de alguna u otra manera forzándonos a hacerlas. Entonces, bueno, pues a eso me refiero con entrenar la voluntad. De hecho, mi tesis de doctorado está relacionada con el estudio de biomarcadores cognitivos para detectar la presencia de alteraciones cognitivas o de afectaciones o de fallos cognitivos antes de que empiece la demencia ya clínicamente establecida con un diagnóstico, es decir, en la fase preclínica. Entonces, eso es algo importantísimo. Hay varios estudios que permiten establecer esta presencia de biomarcadores, no solamente cognitivos, también de acumulación de proteínas anómalas o de que se puede incluso 20 años antes de la presencia del diagnóstico clínico de la demencia, ir identificando estos biomarcadores, que es la acumulación anómala de restos proteicos, biomarcadores cognitivos, es decir, fallos sutiles, pero que son identificados a través de la aplicación de baterías, de pruebas cognitivas. Y bueno, también el uso de la realidad virtual, tanto para evaluación neuropsicológica como para estimulación. Entonces, también la realidad virtual está apoyando a personas que tienen alteraciones cognitivas. Uh -huh.